Segunda Crónicas, capítulo 30, versículo 27, dice: luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie, como ahora estamos nosotros, y bendijeron al pueblo. Y Dios escuchó, ¿qué cosa? Su oración desde su santa morada en el cielo. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Muchas gracias, hermanos. Todas las cosas se deterioran con el uso. Nuestro propio cuerpo, esta caja que tenemos mientras estamos en la tierra, también se deteriora. Empiezan a arruinarse las bisagras y empieza a pasar cosas, cambiar cosas. Pero en general todo, ¿no? Algunas incluso fallan y andan mal. Reparación, arreglo, restauración es lo que necesitan para que todo funcione como debiera. ¿No le pasó nunca que se les descompuso una heladera, un lavarropas o el aire acondicionado justo cuando hacía más calor? Bueno, las cosas se deterioran, las cosas se ponen mal. Algunas por descuido, porque no las cuidamos, porque no las limpiamos, porque no hacemos el service, no hacemos las cosas que hay que hacer y ahí, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a ver qué cosas pueden estar deterioradas. Ahora, fíjense qué lindo, qué interesante lo que leíamos, ¿no? Una instancia muy especial en que Dios... El versículo termina así: y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Dios escuchó su oración. Qué bueno es venir a orar, qué bueno es orar en tu casa, qué bueno es orar en una célula, en cualquier lugar. Pero qué bueno es cuando vos sabés que tu oración está siendo escuchada. Y no estoy hablando de la respuesta. Que haya llegado una respuesta. De lo que estoy hablando es que a veces perdés la conexión. Viste, como que no te podés conectar. Vos sabés que no hay tono. Vos orás, hablás con Dios y es como que está hueco, no estás llegando. Como que sabés que no te podés conectar, como si el celular no anduviera o no llega a conectarse. Orás y orás y orás y pareciera que tu oración no llega ni hasta el techo. Yo no creo ser el único que me haya pasado algo así, pero a veces yo creo que nos pasa a muchos. Algunas veces pasa por muchas razones. Hechos 10, del 1 al 4, otra historia que termina también con una frase muy parecida a la otra, en este caso para una persona. Dice, Hechos 10, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, un romano, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo de Dios, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? En la aclaración después él dice que estaba ayunando y estaba orando. ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Después en su casa termine la historia, porque es muy, muy interesante qué es lo que Dios hizo en respuesta a su fidelidad, a su oración, a su servicio, a lo que él bendecía a otros. No solamente él, sino su familia y su familia extendida que convocó en su casa. Dios hizo que viniera el apóstol Pedro y les predicara la palabra, y ellos aceptaron a Cristo y se bautizaron, y dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, un combo así todo junto, ¿no? Coca-Cola, papa frita, hamburguesa y ensalada, todo junto, ¡boom!, le cayó de golpe. ¡Qué bueno! ¡Qué cosa del Señor!, ¿no? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué bueno que nuestras oraciones lleguen delante de Dios. A veces las oraciones
A veces nos pasa un poquitito lo que pasaba antes de la historia de Segunda Crónicas que leímos. Puede ser un problema de las puertas de nuestro corazón que están en mal estado. Ahora vamos a leer. No cumplen su función de puertas para recibir, para cerrar, para abrir. Las oraciones no salen porque las puertas están trabadas. Las bendiciones no entran, no llegan. O sea, necesitan reparación esas puertas. Vamos a esos capítulos, un capítulo antes, Segunda Crónicas 29, desde el versículo 2, dice así. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Está hablando de Ezequías, rey de Judá, que recién, en el primer versículo, decía que comenzaba a reinar. Mire que bueno, ¿no? Que alguien diga que hiciste las cosas bien, está todo bien, pero que lo que haces es agradable a los ojos de Dios, es uno de los pocos reyes que tienen este honor. La mayoría terminan con una historia bastante complicada. Bueno, el versículo 3. En el primer mes del primer año de su reinado, Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó. Convocó a los sacerdotes y a los levitas a encontrarse con él en el atrio al oriente del templo. Y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Nuestros antepasados fueron infieles, hicieron lo malo en los ojos del Señor nuestro Dios. Abandonaron al Señor y el lugar donde Él habita le dieron la espalda. También cerraron las puertas de la antesala del templo y apagaron las lámparas. No es la puerta principal, aún la antesala. Apagaron las lámparas, dejaron de quemar el incienso, el perfume puesto por Dios, ese perfume que subía a la presencia de Dios como adoración, y de presentar ofrendas quemadas, de presentar adoración en el santuario del Dios de Israel. Templo, como digamos, en ruinas, contaminado, sucio, desordenado, y necesitaba reparación. ¿Qué hace Ezequías cuando ni bien empieza el reinado? Dice: acá lo más importante es Dios y la casa de Dios. En ese tiempo nada entraba, porque no se entraba a hacer adoración, ni oración, ni nada salía. O sea, no salía la adoración, pero tampoco no salía la oración, porque no había nadie que iba a orar, pero tampoco entraba la bendición. Nada. Puertas cerradas, puertas trabadas, puertas arruinadas, digamos destruidas, necesitaban repararse. Es lo primero que dice la Biblia que hace Ezequías. Todo mal. Esas puertas dañadas necesitaban esa restauración. También estaba todo sucio por lo que se ve y arruinado dentro. No estaba ese perfume del incienso ni las ofrendas a Dios. No había, cuando no hay oración ni adoración, nada, la bendición no puede llegar. Puertas trabadas. Y a veces sentimos eso, como que hay algo que nos traba en nuestra comunión con Dios. Las puertas, el templo estaban descuidados, y puede pasar que alguna vez nuestra vida espiritual, tu vida espiritual, mi vida espiritual, estén descuidadas. Las puertas de bendición están cerradas. Nada entra, nada sale, nada entra. Y Ezequías hizo justo, según la palabra de Dios, lo correcto. Limpió y puso en orden el templo, se restauraron las puertas, esas que estaban trabadas. Mire qué importante el orden, ¿no? Empieza desde la puerta y después limpia todo, saca toda la inmundicia, toda la suciedad, todo lo que hoy representa el pecado, la impureza. Ahora, hoy
miércoles 5 de julio, podemos ser Ezequías. Una vez más, podemos hacer lo mismo. Permitir que nuestra vida sea ordenada por Dios. ¿Por qué? Hoy nuestras vidas son el templo de Dios. Estaba hablando del templo, ¿sí? Hoy esto es una casa, decimos templo, pero no es la habitación de Dios, es la habitación de la gloria de Dios, porque el Señor dice, donde estemos 2 o 3 reunidos, Él va a estar con nosotros. Pero la palabra de Dios dice que aquí en nosotros, en nuestra vida, habita el Espíritu Santo. Es templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Tu vida, según el plan de Dios, si estás acá es porque Dios te ha elegido, es porque Dios ha querido y Dios ha permitido que la palabra llegue porque Él sabía que ibas a aceptar a Cristo. Así como le pasó a este hombre, Cornelio, él y la familia conocieron a Cristo, qué lindo. Entonces Dios te hace el templo de Dios, del Espíritu Santo. Puede pasar que las puertas de este templo, de nuestra vida, de nuestro corazón y nuestro interior necesiten alguna limpieza, alguna reparación, algún sacar cosas, poner cosas. Había cosas mal en el templo, cosas inmundas, y las cosas sagradas no estaban en su lugar. Como dijimos, no había adoración, no había oración, no había nada. Templo abandonado, templo de Dios en abandono. ¿Cuántas veces hay personas que Dios ha hecho templos de su Espíritu Santo que de repente adentro de ese templo empieza a haber polvo, telaraña, empieza a ensuciarse? Se van las cosas buenas como la oración, la adoración, la santidad, la búsqueda de Dios, el amor, la paz, los dones de Dios y no se ven los frutos de Dios y entran otras cosas. Y las puertas que deben cumplir la función, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro pensamiento, que deben cumplir la función de abrir la puerta para que salga lo malo y cerrar la puerta para que no entre, para cerrarla para que no entre lo malo, abrirla para que entre la bendición, están trabadas, descuidadas, necesitan reparación. Hoy, cada uno conocemos nuestro corazón y nuestra vida. Hoy podemos repetir la historia, que fluya desde adentro la adoración, la alabanza, desde nuestro corazón. Puede fluir de tus labios porque seguimos lo que los hermanos cantan. Pero ¿cómo está el templo adentro? ¿Está el incienso? ¿Está la oración? ¿Está la santidad? ¿Está la comunión con Dios? ¿Está la limpieza de tu corazón, de tu alma? ¿O hay contaminación, hay pecado, hay pensamientos que no corresponden? ¿O hay otras cosas que, bueno, usted sabrá? Qué bueno que Ezequías hizo, pum, 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 mandó a limpiar todo. Mandó a arreglar las puertas que funcionaran como corresponde. Instauró de vuelta la oración puso los sacerdotes. Después, si usted lee más adelante, festejaron la Pascua, hicieron un culto enorme y adoraban a Dios. Pero primero restauró todo, la función de los sacerdotes, la función de la adoración, de la oración. De vuelta estaba todo funcionando como corresponde, reparado. Cuando no se había reparado, todo mal. Mugre, inmundicia, vacío, puertas trabadas. No estaba Dios ahí. No estaba la presencia de Dios cuando está la adoración a Dios. Nada.
Como dije, cada uno conoce su corazón y su vida. Hoy puede ser un día de restauración, restaurar la santidad perdida, restaurar la fe perdida, restaurar el amor de Dios o a Dios, como decía el domingo, que se perdieron tal vez. Restaurar esa oración que teníamos siempre, ferviente, llena de gracia, llena de ganas. Restaurar la adoración y la alabanza. Y que sean restauradas también las bendiciones perdidas. Porque cuando se descuida el templo de Dios que es nuestra vida, las puertas de nuestro corazón dejaron entrar pecado, suciedad, y cuando deja de haber oración, santidad, adoración y una vida para el Señor, y ahí se pierden las bendiciones. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos en la vida por descuidar el templo de Dios? Por no ser como Ezequías. Ahora, qué lindo que se hace todo eso, se limpia, se restaura, se arreglan las puertas, se ofrece de vuelta los sacrificios y muchos sacrificios, muchas ofrendas de adoración, de alabanza como hacían ellos, y el incienso que subía a Dios. Y se juntaron a hacer la fiesta para Dios. Y ahí es cuando nos relata este versículo con el que empezamos, el 27 del capítulo 30. Luego los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie. Estaba todo el pueblo, se ofrecían un montón de holocaustos, sacrificios, ofrendas. Todo era una fiesta para Dios, adoración. Subía el grato olor de la adoración a Dios. ¿Y qué pasó? Y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo. Hola, nada. Hola, pi, ocupado. Hola, no hay respuesta de Dios, no me comunicó. Error. Quizás hace falta reparar el celular de tu oración, de tu vida, de tu corazón, del templo de Dios. Y menos mal, Dios no me da la pauta de quién es de nosotros el que necesita una restauración, pero cada uno sabrá. ¿Cuántas cosas hay que...? Y tal vez no es el tiempo en que esté todo lleno de polvo, no esté todo arruinado, no estén las puertas tan rotas, todavía se abren de vez en cuando, los domingos se abren la puerta, entonces venís a la iglesia a recibir la bendición, le pedís perdón a Dios, y después quizás la semana tan dura, no, nada, no, ni entra ni sale. Quizás todavía estás ahí, quizás ya está completamente abandonado. Quizás solamente alguna cosita que hay que tener en cuenta, decirle, Señor, pero qué bueno, cuando realmente las cosas se restauran en nuestra vida, cuando Dios restaura nuestra vida, nuestro corazón, nuestro servicio, nuestra oración es restaurada, nuestra fe restaurada, Dios escucha. Y acá no habla de responder la oración, Dios escucha. Esa sensación de que te pones a orar y sabes que estás llegando al cielo. Sabes que Dios está escuchando tu oración y que en algún momento Él la va a contestar. Vamos a ponernos de pie. Restaurar las bendiciones perdidas para que, como en el tiempo de Ezequías, Dios oiga las oraciones.